todas estas son cosas que traemos a la consulta y que la verdad es que a mí me han dado muchísimo más resultado que hacerles o armarles una dieta. Claro. Bueno, este tema es interesantísimo. Creo que a todo el mundo le interesa aprender a comer y aprender a armar sus platos, y me parece que cuando te he visto en las consultas es como que, a ver, y corregime si me equivoco, es como que orientás mucho la elección del plato para el paciente de acuerdo a lo que le gusta comer, y como que le das las opciones, y de hecho le pones los platos de arriba del escritorio, los dibujos de los platos con las comidas, para que armen y les enseñás a armar por colores, ¿no es cierto? Mira, esto me parece muy interesante y a mí me ha dado muchísimo resultado, no solamente para que bajen de peso, sino incluso a las pacientes que son las mamás que cocinan, Claro. al paciente varón que tiene que llevarle la indicación a su esposa. Me parece que es muy interesante esto de que el médico o el profesional ajuste sus conocimientos a los placeres y a los gustos del paciente y no viceversa, Claro. porque es más exitoso. Yo soy una convencida de que el alimento es un derecho universal, que nunca se puede transformar en prohibido, en algo prohibido, por dos razones. Una, porque lo prohibido atrae, y otra, porque nada en su justa medida es tan perjudicial, esa es la palabra, tan perjudicial como para que si a vos en contacto con ese alimento tenés un momento de placer y de felicidad, o sola, con tu computadora o compartiéndolo en familia, puede ser tan perjudicial como para no comerlo, ¿sí? Pero bueno, ahí Claro. siempre vamos en búsqueda del equilibrio, ¿no? Y eso El equilibrio, la porción, ¿no? El tamaño de la porción. El momento de la elección, Claro. ir en búsqueda de eso que nos gusta, pero ponerlo en un contexto. Entonces, de esa manera son muy pocas, salvo, bueno, de hecho las hay, ¿no? Pero son muy pocas las indicaciones de una dieta, y lo pongo entre comillas porque no me gusta usar esa palabra, Sí. pero no me gusta porque cuando hablamos de dieta hablamos de restricción, y la gente Claro. mira, la gente se puede aislar de cualquier cosa, ¿sí? Puede alejar... Comprobado está. Bueno, claro, Comprobado está. de cualquier cosa, ¿no? Pero de la comida Sí. no se va a poder alejar nunca. Entonces, si uno pone por delante la comida como un enemigo acérrimo, ¿sí? Con que esto no, lo otro no, esto no, que no, no. Vamos a desendemoniar el alimento, pero vamos a intentar que ese alimento que a lo mejor, bueno, tiene una carga de hidratos de carbono un poco más alta o de grasas y no es tan beneficioso para tu salud, bueno, veremos en qué momento de tu vida o de tu día o de tu semana lo incorporamos, siempre de común acuerdo, y también cómo podemos transformar ese alimento que tanto te gusta para que tenga como menos impacto. Voy a darte un ejemplo, Claro. a lo mejor muy común. Decís, a mí me mata el pan. Bueno, un tema amplísimo culturalmente dentro de más que nada de los argentinos. En otras partes del mundo no se come pan. Entonces, bueno, estamos incorporando un hidrato de carbono. ¿Qué hacemos para que esa porción de hidratos de carbono, de transformarse en solamente algo con aceite o agua y harina y levadura, transformarlo en algo beneficioso? Y bueno, en vez de ponerle medio kilo de harina como completo, le pondremos 250 de harina o 300 de harina y un poco más de salvado de avena, y podremos moler semillas,
y tenemos el mismo producto que lo estás incorporando con muchísimos más beneficios Claro. de los perjuicios que te hubiese generado consumir una hogaza de pan sola. Claro. Es eso. Claro, creo que al observarte, cuando te veía explicar estas cosas, me parece que sos como una educadora de conductas también, ¿no? Como que vos le das una indicación, pero a la vez le estás imponiendo una conducta. Creo que cuando uno sabe que a los 15 días, a los 30 días, tiene que venir como es, a control, es como que decís, uy, voy a ver si hago caso, porque si no, no voy a evolucionar, no voy a ir a buen puerto. Te voy a confesar algo. Cuando yo, vos sabés que yo no, cuando inicié mi carrera, allá por el 98, 99, mi especialidad era otra. Claro. Yo fui residente de infectología del Hospital Muniz, y después, bueno, quedé embarazada, y bueno, no me pareció, digamos, la especialidad más adecuada teniendo un niño, y fuimos evolucionando, hasta que entre curso y capacitación y hacer medicina familiar, llegó el momento con 2 chicos de hacer algo un poco más tranqui, y hice el posgrado en medicina estética. Inmediatamente, como era claro y contundente para mí que con la medicina estética necesitábamos el soporte nutricional, porque si no, no íbamos a ningún lado y era todo cosmético. Claro que sí. Hice el posgrado en obesidad. No ibas a ningún lado. No íbamos a ningún lado. La adiposidad localizada, Claro. con sobrepeso, si no bajaban de peso y cambiaba la alimentación, no iba a ningún lado por buena paratología y buena mesoterapia que yo pudiera hacer, ¿no? Y Claro, claro. muy al principio, en el inicio de todo esto, yo tengo mi mamá que tiene 74 años y que fue 50 años nutricionista, jefa del área de nutrición del Hospital de Niños del Gutiérrez. Y venía como con un mensaje de, viste, acá se hace lo que yo te digo. Claro. Toda esta concepción de la nutricionista que te da el papelito y te dice cuántos huevos y cuánta leche y cuánto, quedó ya cuasi, te diría, obsoleta. Hay perfiles de pacientes que necesitan esa bajada de línea, pero por eso vos tenés que elegir al paciente y con el paciente adelante el mensaje que vas a dejar. Hoy no. Claro. Hoy con esto que vos me decís, en realidad mi objetivo es persuadirlo, más que claro. la línea. Yo digo, yo voy en búsqueda de seducir con este mensaje, y seducir al punto de que compren este mensaje, porque hay un momento, y más en los pacientes, no a lo mejor la paciente que tuvo el bebé y le quedaron 5 kilos más, estamos hablando de historias de obesidad, de familias obesogénicas, que cuando vos preguntás, todo el entorno familiar tiene este contexto. Es muy interesante el tema de que cuando vos lográs que la cabeza de la familia, que en general es la mujer, ¿no? Se engancha y genera todo este cambio, es beneficioso para todos los que viven con ella. Entonces, claro. La balanza es un recurso más. Lo uso porque, bueno, porque protocolarmente corresponde. Pero para mí es un número. A mí me interesa más qué me contó, qué hizo durante estos 15 días, y me impactan más los pequeños cambios de hábitos, o los pequeños cambios, aunque sean muy chiquititos, porque son los que se van a perpetuar en el tiempo. Yo digo, un día van a dejar de venir a verme, ¿sí? Porque, por las razones que sean, porque se aburrieron, porque no me quisieron ver más la cara, porque no me aguantaban más, pero eso que se llevaron no era un papel impreso donde hubo alguien que, despersonalizando su situación familiar, su situación económica, sus costumbres, si sabe o no sabe cocinar, porque cocinar, claro. Es fundamental, sí, total. De roticería, ¿sí? Sus horarios de trabajo, se llevan el papel impreso, y ese papel impreso podía ser para Juanita, para Marcelo, para María o para José. No, sí. soy una convencida de que
la persona que tenés adelante, que viene a consultar con vos, primero y principal, viene porque no puede hacer otra cosa. Mirale, esto una vez te lo dije, dietas en internet no necesitan a la Mira, nutricionista. claro. Entonces, hoy voy más por un concepto un poco más avanzado de lo que es la psicoterapia, de la obesidad, y cuando hablo de psicoterapia no digo que se vengan a analizar, digo, buscar todos esos recovecos de la vida de tu paciente que pueden estar siendo o una piedra en el camino para que pueda salir adelante o un pilar muy importante para poder avanzar y poder recuperar su estado de salud, ¿no? Entonces, Sí, sí. con quién vive, si tiene disponibilidad económica, cuántas horas trabaja, si tiene chicos. El otro día me decía, sí, yo no como, pero le compro, tengo una latita ahí con caramelos a los chicos de 14 y 16 años, ¿no? Le digo, que se vayan los pibes a comprar las golosinas ellos, no te Ellos, expongas, claro. ¿no? Esto de, hay un concepto que es muy interesante, que es el de crear en tu casa el ambiente más seguro que puedas. Entonces, si vos creas en tu casa un ambiente seguro, donde puede haber helado, puede haber chocolates o puede estar la galletita, pero no me pongas la galletita arriba de la mesada en un frasco de vidrio. ¿Me explico? Y me tentás todo el día. Hay un estímulo visual, uno si pone zanahorias o tallos de apio arriba de la mesa, no pasa y se come una zanahoria cada rato, pero con todo lo que tenga que ver con este estímulo del placer que generan los hidratos de carbono, bueno, es como atentar mucho y a la voluntad de no tomarlo, ¿no? Y uno de los grandes problemas de la obesidad tienen que ver con esto, con la búsqueda del placer, justamente con los hidratos de carbono. Entonces yo digo, a ver, comprátelo, pero déjalo en la alacena alto, déjalo guardado bajo llave. Y esto sirve porque a la hora de ir en búsqueda, todo lo que tenga que ver con esto, con lo que yo no puedo parar cuando me contacto con ese alimento, me permite enfriar la cabeza. Y estas son todas técnicas, hasta que yo llego, abro la alacena, me subí al banquito, bajé el frasco y todo eso, toda esa distancia me permite, si quiero comprometerme con mi tratamiento y no lo dejo librado al azar, me permitió enfriar la cabeza. Entonces, bueno, todas estas son cosas que traemos a la consulta y que la verdad es que a mí me han dado muchísimo más resultado que hacerles o armarles una dieta. O que me hagan registro fotográfico de los alimentos y de ahí hacemos modificaciones para más o para menos. Muchas veces me veo que comen poco y por eso después tienen hambre. Y eso es como traer un poco la vida real de tu paciente a tu consultorio y ver, por eso el registro fotográfico, porque ver la realidad de lo que está consumiendo. Y muchas veces muy pocos cambios, pero a veces hasta te diría, modificando, en vez del chorro de aceite que midan con la cucharita. En vez de, bueno, cosas a veces extremadamente simples han generado cambios enormes y nadie se puso a dieta. Claro. Digo, no es que uno no hace una restricción calórica, tampoco es que es... ¡Viva la Pepa! No. Viva la Pepa, no. Pero que muchas veces me encuentro con pacientes que tienen un consumo de calorías, un consumo calórico escondido, que podría haber sido reemplazado perfectamente por una porción de algo que les gusta, y a lo mejor le echaron un chorro enorme de aceite a la ensalada, y se llevaron puestas 200 o 300 calorías ahí, y puede ser reemplazada por algo que le genere placer. Claro. Entonces, sí. Toda esta técnica y educación y hacernos amigos, nos tenemos que hacer amigos de la comida.
Claro, yo decía eso, que es una educación y que no convertís a una persona en esclavo de un papel donde tiene a tal hora esto, a tal hora esto, a tal hora esto, y si le falta algo, capaz que hasta entra en crisis porque, uy, justo no tengo la porción de queso que tiene que tener el tamaño del cassette, como nos decían antes, y entonces eso te hace que claudiques y que a la larga dejás la dieta y después el rebote es mucho peor, porque parece que salís desaforado a hacer lo que se te ocurre. Esto de que tengan muy, muy claro los sustitutos, los sustitutos de si algo no tenían, que pueda hacer algún paralelo en cuanto a la calidad del nutriente que tenían ganas de ingerir en ese momento, ¿no? Claro. O cómo ingerir tal vez ese alimento, como por ejemplo, te creo que también me has dicho, en vez de tomarte el jugo, comete la fruta. Entonces, en vez de exprimir la naranja, come la fruta. Bueno, un tip, que por ahí el otro se pensaba que porque se tomaba el juguito de naranjas estaba todo bárbaro y tenía un montón de azúcar ese jugo. Mira, dos cosas que siempre les marco, que muchas veces dicen, yo como recontra sano, y yo les creo, porque no soy de las nutri o de las médicas nutricionistas que no le creen nada a los pacientes. Yo les creo, porque me parece que soy tan abierta en el diálogo, que no tienen motivo para mentirme. Y bueno, en definitiva, si me mienten, se perjudican, ¿no? Claro. Y aparte fundamentalmente porque yo en mi consultorio, acá no hay un juez y un acusado, y bueno, no hay juicios de valor. Yo creo que la gente hace lo que puede y cuando no lo hace es porque no pudo hacerlo. Hay algo biológico que es un componente importantísimo, los déficits biológicos son componentes importantísimos en la génesis de la obesidad, y que por algo no lo hicieron. Esto de, ay, mira, la voluntad, bueno, es un componente importante, pero viene encadenada con otras cuestiones de excesos o déficit dentro de nuestro sistema nervioso que hacen que esa voluntad pueda ser plasmada o no pueda ser plasmada, ¿sí? Pero lo que sí te quería, esto que vos me decías, esto de que aprendan cuáles de los alimentos y cómo y de qué manera, cómo elaborarlo. Dentro de esto que yo siempre digo, se comieron la naranja, bueno, divino. Tengo pacientes que tienen una alimentación, pero yo digo, comen mejor que yo, ¿viste? Pero cuando les preguntas, sí, me tomo mi juguito de naranja, ¿cuántas naranjas le pusiste? Y más o menos para llenar un vasito, le puse 4 naranjas. Entonces yo, me agarro la cabeza y digo, la pregunta es, ¿vos te hubieses comido 4 naranjas enteras? La carga de azúcares y cómo repica la pobre insulina que se le exprimió al páncreas para poder hacer frente a la llegada de semejante cantidad de azúcar, tiró por la borda todo lo bien. Claro. A ver, juguito de naranja divino, mucha vitamina C, incorporamos magnesio, nos ayuda a absorber hierro, que están anémicas, todo muy lindo. Comete la naranja entera, meteme fibra, no me des ese agüita con azúcar. Que le di 2 sorbos y pasó de largo. Y peor, dentro de 15 minutos estoy muerto de hambre porque me picó la insulina y me como una vaca. Entonces, claramente, un vaso del jugo de 4 naranjas, se lo toma cualquiera, 4 naranjas no te comes. Claro. En ese punto, siempre digo, por ejemplo, el puré, si la gente supiera cuántas papas necesitan para una porción de puré, esas papas, ni fritas, se las pueden comer. Entonces, todo esto, la forma en que se elabora el alimento, siendo el mismo alimento, decir, bueno, pero la papa engorda. Bueno, sí, la papa tiene mucho almidón, tiene mucho hidrato de carbono, pero tiene sus nutrientes, y si yo, en vez de hacer puré, que no tengo que ni masticar y pasa directo y el estómago ya pasó la papilla del bebé, y no tuvo que hacer cocino con cáscara, por ejemplo. La cocino con cáscara, la dejo enfriar, le permito que desarrolle unas
unas sustancias, cuando la dejo enfriar, que hace, que es como un mucílago, que hace que el estómago tenga que laburar un montón para poder digerirla. Claro. Esa papa no me va a llevar a aumentar mucho la insulina, se va a quedar más tiempo en el estómago, me va a dar mayor poder de saciedad dentro de las próximas 3 o 4 horas. Si no solamente lo comí con eso, lo comí una porción de una proteína, se va a perpetuar. Entonces muchos alimentos, a pesar de su carga calórica, nos permiten que el estómago esté más tiempo lleno, nos mantienen saciados durante más horas, y eso previene el consumo de un alimento precozmente. Entonces, ojo con esto de que me como la ensaladita solamente, porque vos te comiste la ensaladita hoy, ahora, y en 2 horas te querés comer la vaca que no te pusiste arriba del plato. Claro. Entonces, a lo mejor un alimento con un poco más de hidrato, con todo esto que les enseñamos a cómo elaborarlo, nos mantienen saciadas hasta dentro de 4 o 5 horas, hasta que llega una colación o una merienda, claro, ¿no? Claro. Y comí papa, y sí, comiste papa, no pasa nada, pasaron la Segunda Guerra Mundial a papa y cebolla, y claro, entonces, sí, por eso hablo de desmitificar y de desendemoniar muchos alimentos que lejos de ser perjudiciales a la hora de... Son necesarios en una dieta integral, equilibrada. Sí, sí, son necesarios porque nos permite que el paciente, que a lo mejor es muy ansiógeno, se sienta lleno muchas horas. Y bueno, eso siempre se va a adaptar al estilo de vida del paciente.